amigos de la del libro de antropología, les damos más cordial bienvenida a esta presentación de los escritos de Alexander von Humboldt, 1789-1859, el primer volumen de una serie de dos que publica la editorial Herder. Y voy a conversar, yo soy Héctor Orestes Aguilar, voy a tener el placer de conversar de manera remota con el doctor Oliver Lübrig, catedrático de la Universidad de Berna, Suiza. Oliver es un muy destacado germanista, estudioso de la literatura de viajes. Él es un gran especialista en literatura comparada y también es en este momento el gran experto internacional en la obra de nuestro autor, de Alexander von Humboldt, que, como ustedes podrán suponer, pues es un autor crucial para la historia de México, toda vez que él es autor de una de las obras más importantes dedicadas a nuestro país en la época colonial, el Tratado Político sobre la Nueva España. Él es no, creo que no hay necesidad de explicar la importancia que tiene Humboldt para la historia de México, para nuestra cultura. Quiero dar la bienvenida entonces al doctor Oliver Lübrig. Él es profesor, doctor de la Universidad de Berna. Él es alemán, él es berlinés, y no obstante que digamos, su materia de estudio principal es la literatura comparada, la comparatística. Él ha desarrollado un trabajo muy importante en el estudio de la literatura de viajes, y de alguna manera así llegó a nuestro personaje principal, Alexander von Humboldt. Oliver, muchas gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Bueno, hola Héctor, es un placer estar aquí contigo y con ustedes para hablar sobre Alexander von Humboldt. Me encuentro en este momento en la Universidad de Berna, aquí en Suiza, cerca de los Alpes, donde Alejandro de Humboldt viajó también y luego comparó los Andes con los Alpes en su característica visión global. Bueno, como joven estudiante, ya hace mucho tiempo, en los años 90, viajando por Venezuela, me llamó la atención una contradicción muy extraña. Por un lado, existían calles Humboldt, estatuas Humboldt, plazas Humboldt, talleres, instituciones y qué sé yo, Humboldt, en los lugares más remotos, en el Orinoco, en los Andes, en Sudamérica, como tú sabes, como también en algunas partes de México. Pero por el otro lado, no pudiste conseguir las obras más importantes de Humboldt en las librerías, en Latinoamérica, así como en Europa. Y me llamó la atención esta contradicción entre la presencia simbólica muy intensa del personaje de Humboldt y la ausencia casi total de sus escritos. Y cuando vas a la biblioteca y descubres sus escritos, sus relaciones de viajes, etc., te das cuenta de que es un personaje y también un escritor absolutamente fascinante en varios sentidos. En el sentido, como tú mencionaste, Héctor, de literatura de viajes, Humboldt como antropólogo, como etnólogo, describe las culturas indígenas de Sudamérica. También en la historia de la ciencia es una figura importante. Entre Linné y Darwin creyó una visión nueva de la naturaleza. Pienso que podemos hablar de eso más adelante. Y también en Humboldt, en los escritos de Humboldt y también en sus dibujos y sus grabados, podemos observar una fusión muy creadora, muy original entre las ciencias y el arte. Es decir, en muchos sentidos, también como testigo del colonialismo, como figura política, como crítico de las colonias españolas, Humboldt es un escritor fascinante, pero faltaron sus
textos. ¿Todavía me puedes escuchar? Parece que la pantalla está... Hola. Yo te escucho ahora. Y tú llegas entonces, creo entonces el problema era cómo hacer accesibles los textos de un autor así de fascinante al lector, a los lectores contemporáneos, ¿no? Es decir, yo creo que una de tus preguntas en ese momento era, ¿cómo hago para hacer que este personaje tan visible como figura pública, como gran pionero en muchas disciplinas, convertirlo a ese mito, digamos, al mito Humboldt, en el autor Humboldt, ¿no? ¿Qué fue lo que tuviste que hacer para eso? Exactamente, eso fue mi idea, bueno, inicial, mi motivación inicial. Pensé que deberíamos celebrar menos a Humboldt y leerlo más, ¿no? Redescubrir los textos, reeditar los textos y hablar un poco menos sobre el mito de Humboldt, los viejos clichés, ¿no? El gran héroe de la exploración, el segundo descubridor de América, etcétera, ¿no? Entonces, existían más estatuas que ediciones. Y yo pienso que son más importantes las ediciones que las estatuas. Y por eso empezamos con una serie de ediciones de los libros magistrales de Humboldt. En alemán, por ejemplo, el Cosmos, o en francés, Les Vues des Cordillères, las vistas de las cordilleras, con una serie de grabados muy impresionantes. Humboldt fue también dibujante. Durante sus viajes dibujó paisajes, estatuas, bueno, obras de arte indígena, etc. Y luego se creyó grabados, ¿no? Grabados ilustrados para sus libros. Y en este libro, por ejemplo, Vistas de las Cordilleras... ¿Esto qué año fue? En el año 2004. Hubo un cambio en la percepción de Alexander von Humboldt alrededor del año 2000, porque hay una serie de factores que dificultaron la recepción de Humboldt durante muchos años. Por ejemplo, es un autor multilingüe, un alemán que escribe en francés sobre las culturas indígenas de las Américas y las colonias españolas. Es decir, no pertenece a ninguna cultura de manera exclusiva, es un autor cosmopolitano, un autor cosmopolita. Y por eso es un poco difícil leer a Humboldt, porque hay que leer textos en alemán, en francés, en español, en latín y en muchos idiomas más. Y eso, bueno, dificultó su recepción durante mucho tiempo, pero ahora eso le vuelve interesante. Eso encontramos interesante hoy en día en una civilización globalizada, donde nos interesa la interacción, la interrelación entre diferentes culturas. Redescubrimos a Humboldt como un personaje bilingüe, multilingüe. Y otro factor que dificultó su recepción... Cuéntanos, perdón, quisiera preguntarte ahora. Sí, adelante, adelante, sigue. Perdón. Casi no te escucho, Héctor. La conexión es problemática. Pero, ok, ¿ahí me escuchas? Sí, sí, ahora está bien. Sí. Bueno, si me permites añadir otro factor. Digamos, Humboldt es un personaje, un escritor, un científico multidisciplinario. Es decir, no solamente no pertenece a ninguna cultura, ni tampoco a ninguna disciplina. Fue antropólogo, geólogo, climatólogo, etc. Y por eso ninguna disciplina, bueno, se encargó, se interesó exclusivamente por su obra. Y eso también hoy en día, a partir más o menos del año 2000, redescubrimos esta capacidad, esta calidad, esta
especificidad, este carácter específico de Humboldt de recombinar diferentes disciplinas, ¿no? Él estudia problemas específicos, por ejemplo, ¿cómo puedo entender culturas ajenas en su medio ambiente propio? ¿O cómo puedo entender la intervención del hombre en la naturaleza? Y para entender eso, por ejemplo, no puedes permanecer dentro del campo de una sola disciplina, digamos la geografía o la botánica. Tienes que combinar varias disciplinas, ¿no? Tener una aproximación histórica, antropológica, climatológica, todo eso al mismo tiempo. Y eso es una capacidad que hoy en día nos llama mucho la atención porque estamos frente a problemas parecidos, ¿no? Por ejemplo, el cambio climático, la destrucción de la naturaleza. ¿Cómo podemos enfrentar estos problemas? Solamente es posible con una mirada humboldtiana, con una capacidad multidisciplinaria. Es decir, los mismos factores que impidieron a la recepción de Humboldt durante mucho tiempo, hoy en día lo vuelven interesante, ¿no? Y por eso... Mira, aquí hay un punto importante para nuestros lectores y para la gente que no conoce tu trayectoria. Tienes a un autor que por una parte es una figura mítica que está presente pues, prácticamente en todos los países de Iberoamérica o en una gran parte de ellos, sobre todo en los más importantes, los que él visitó como Perú, Colombia, Chile, México. Es una figura que para la historia de la época colonial, tanto mexicana como en general, también en las colonias de Sudamérica, pues es una referencia. Y acabas de darnos una presentación muy brillante de toda la gama, ¿no? Toda la variedad de talentos y de especialidades que abarcó su trabajo. Pero a ti como especialista en literatura comparada y como especialista también en literatura de viajes, ¿qué fue lo más atractivo? Es decir, había cosas que por redescubrir, habría cosas específicas que para ti, que has trabajado mucho el tema de la escritura de viajes o las escrituras de viajes, te interesaron en especial y digamos, ¿cómo vas encontrando, cómo vas relacionando a este personaje multifacético con tu tema, con la literatura de viajes? Cuéntanos un poco eso. Un aspecto central en la literatura de viajes de Alexander von Humboldt, me parece, bueno, es la descripción de la situación colonial. Humboldt al mismo tiempo es un testigo, un actor y un escritor del colonialismo, ¿no? Escribió varias obras, cartas, reportajes, relaciones de viaje y aún una teoría de la historia del colonialismo. Y en general pienso que existen dos imágenes opuestas de Alexander von Humboldt. Una, la imagen heroica, Humboldt, el gran inspirador del movimiento independentista de América, la relación entre Humboldt y Bolívar, todo eso, el gran héroe de la Ilustración. Y por el otro lado, la crítica de Humboldt como agente colonial, como alguien que, bueno, pertenece a una vanguardia capitalista, un espía de los Estados Unidos. Existen todas esas teorías de conspiración y todas esas críticas muy, muy duras de Humboldt. Y yo pienso que hay una tercera opción. Cuando leemos realmente los textos de Humboldt, podemos observar de manera más detallada cómo cambia su actitud, cómo cambia su opinión durante el viaje y durante la descripción del mismo.
Es decir, sí existen ciertos prejuicios europeos en los escritos de Humboldt, pero durante sus descripciones de viajes desaparecen. Humboldt logra superarlas. Y eso me parece una actitud más adecuada si leemos a Humboldt, ¿no? Ni heroizarlo, ni condenarlo, sino apreciar sus escritos en su dimensión histórica. Por ejemplo, y eso lo podemos hacer de manera aún mucho más detallada cuando no solamente leemos un libro entero, por ejemplo, la relación histórica del viaje a las regiones equinocciales del nuevo continente, sino cuando leemos los textos que Humboldt publicó en la prensa. Y eso es el objeto de nuestra edición en español y también en alemán de los escritos completos de Humboldt, reunir todos los textos, los ensayos, los artículos que Humboldt publicó durante su vida en revistas y periódicos en todo el mundo. Y se trata aquí de más de 750 artículos diferentes, publicados en más de 3.600 versiones, en más de 400 lugares en 5 continentes. Es decir, se trata de una obra enorme, una obra muy diversa en 15 idiomas, y estoy hablando solamente de la época de la vida de Humboldt. Son los artículos que el mismo Humboldt publicó durante su vida en todo el mundo. Y cuando leemos estos textos, tenemos una biografía implícita, ¿no? Mucho más exacta de que todo lo que sabíamos antes sobre Alexander von Humboldt, ¿no? Existen 70 biografías de Humboldt, pero casi no toman en cuenta este corpus enorme de sus artículos diversos. Y cuando los leemos en su secuencia cronológica durante, 70 años, ¿no? Se trata de 7 décadas, tenemos una descripción, una historia, una biografía de publicaciones muy detallada que nos muestra también el desarrollo de Humboldt, cómo cambian sus ideas, cómo cambian sus intereses y cómo cambia también su escritura, su estilo, su posición política. Estamos presentando en la Feria del Libro de Antropología esta magnífica compilación debida a nuestro invitado principal, Oliver Lübrig, que está aquí con nosotros haciendo un enlace directo desde la Universidad de Berna, compilación que realizó junto con otro investigador de la Universidad de Berna también, Thomas Nerlich, a quien saludamos desde aquí. En la introducción a este volumen en especial que publica en México la editorial Herder, y que pues, es absolutamente recomendable porque es la primera vez que se compila una de este tipo, títulos de Alexander Humboldt. En la antología, en la introducción decía, tú y Thomas, Oliver, mencionan algunos aspectos que tienen que ver con algo que acabas de contarnos, con la globalización, ¿no? Porque Humboldt de alguna forma es el primer gran autor global moderno, si lo pudiéramos ver desde esta perspectiva, es decir, es un autor que está presente en los periodísticos de prácticamente todo el mundo, en las lenguas que enumerabas hace rato, te faltó el inglés, y yo creo que la recepción de la obra de Humboldt en inglés también fue importante. En fin, hay una circunstancia que ustedes, que Thomas y tú mencionan en su introducción a este volumen, que me parece interesante, ya lo mencionaste de pasada, pero es el cambio climático. ¿Por qué no explicas, por qué no elaboras más la relación, el vínculo entre las investigaciones y los viajes de Alexander y sus intereses, por supuesto, también, con la idea misma, la noción misma de cambio climático? Sí, bueno, Humboldt
durante sus viajes a las Américas en 1799 hasta 1804 y luego en Rusia y Asia, en Siberia, en 1829. Esas son las dos grandes expediciones de Humboldt. Él observa la interrelación entre el hombre y la naturaleza. Quiere entender las culturas ajenas en su medio ambiente, pero también la influencia que tienen sobre este medio ambiente. Y pudo observar algo bastante grave en Rusia, sobre todo, es que la explotación de los recursos naturales en Rusia fue muy poco eficaz. Humboldt describe deforestaciones vastas, ¿no? La desaparición de bosques enteros que causó una disminución de la lluvia y que las temperaturas suben, ¿no? Baja la lluvia, sube la temperatura a causa de deforestaciones y emisiones, ¿no? Porque la gente quemó a los árboles para generar energía. Y todo eso en las minas del Imperio Ruso para explotar los minerales. Humboldt entiende todo ese conjunto de factores, este complejo de economía, la situación social, ¿no? La esclavitud de la población paisana en Rusia, el monopolio de Estado en las minas, la climatología, la botánica, todo eso, Humboldt trata de integrar todas esas disciplinas, todas estas perspectivas para entender el cambio de la naturaleza en Asia Central. Y eso me parece un descubrimiento bastante espectacular, ¿no? Entender un cambio climático no solamente aislado y local, sino de gran tamaño, bueno, en regiones enormes y durante mucho tiempo. Un cambio climático causado por la intervención del hombre. Y el contexto de este descubrimiento de Humboldt también tiene una dimensión política porque él prometió al zar, al emperador ruso, de ni publicar una sola palabra sobre las circunstancias sociales y políticas en su país. Es decir, Humboldt en Rusia viajó bajo una presión política enorme y bajo circunstancias muy problemáticas, ¿no? Bajo condiciones, podemos decir, de censura y autocensura. Y la solución para este problema que Humboldt encontró fue una crítica indirecta del sistema zarista, ¿no? Criticar la política del zar por medio de una crítica de la destrucción de la naturaleza, que finalmente es el resultado de una sociedad injusta y una economía ineficaz, ¿no? Entonces, durante este viaje de Humboldt a Rusia, el segundo gran viaje de Humboldt, podemos observar a Humboldt como una figura problemática, ¿no? Bajo condiciones problemáticas, sobre todo en el campo de la política, pero al mismo tiempo como alguien que encontró soluciones muy originales, y una de esas observaciones originales es la crítica de la ecología, la crítica de la destrucción de la naturaleza, como parte de una crítica de la economía política. Y eso es típico para Humboldt, ¿no? Por un lado, también tenemos que criticar a él, ¿no? Y entender la historicidad de las condiciones bajo las cuales trabajó, ¿no? Y viajó en el Imperio Español, en América, Claro. en Rusia. Pero al mismo tiempo, en Humboldt siempre hay estas observaciones espectaculares, ¿no? Y transdisciplinarias. En este caso, el cambio climático causado por el hombre.
Y es aquí donde, digamos, la visión ecologista de Humboldt, por llamarle de alguna manera, porque en la época de Humboldt y en la época en la que nos estás refiriendo, que es el año 1829, que es el año en el que él realiza su viaje a Rusia, todavía no hay como tal, no está desarrollado como tal un pensamiento ecologista vinculado a la política. Pero efectivamente, pues Humboldt también es un pionero en el ecologismo como como una política, como una visión política, como una visión crítica de la explotación de la naturaleza. Y esto es muy agradecible que en la compilación que estamos presentando hoy de escritos esté presente, porque creo que le da una dimensión especial acorde a lo que estamos viviendo, sobre todo en estos días que padecemos un fenómeno global sanitario, es decir, vivimos bajo una emergencia sanitaria en el que tanto nuestra relación con la naturaleza como las políticas de salud y las políticas vinculadas al cuidado del medio ambiente están de nuevo bajo una fuerte crítica, porque si algo ha provocado precisamente una pandemia global tan devastadora como la que vivimos, es, digamos, el abuso de la acción humana sobre la naturaleza. Yo creo que esto, en este sentido, leer a Humboldt es una acción, es decir, leer a Humboldt es ponernos al día en cuanto a nuestra capacidad crítica respecto al vínculo entre humanidad y naturaleza. Voy a pasar a otro tema que también es importante. En la antología que presentamos, volumen de escritos de Humboldt, vamos a encontrar escritos de muchos tipos. Estamos encontrando, por ejemplo, literatura íntima, testimonial, cartas, memorias, crónicas de viaje. Otras son meras descripciones, glosas, esbozos, apuntes, que son muy típicos del escritor de viajes y en especial de Humboldt. Y luego también están los escritos de mayor extensión, de más largo aliento, como los ensayos políticos. ¿Cuál fue la intención, Oliver, de Thomas y tú al hacer esta antología? ¿Por qué no nos presentas más a Humboldt como maestro de las pequeñas formas? Que este es un concepto muy interesante que tú manejas en la presentación de la antología. ¿Puedes abundar un poco al respecto, por favor? Sí, con mucho gusto, porque esta idea de Humboldt como maestro de las pequeñas formas contradice a la imagen común de Humboldt como autor de las grandes obras totalitarias. Porque los libros más conocidos de Humboldt son, por un lado, una serie de volúmenes sobre el viaje a América, Le Voyage en Amérique, y por el otro, el cosmos, el mundo entero en un libro. ¡Qué idea! ¿No? Pero lo que podemos ahora redescubrir es otro Humboldt y otro cosmos de Humboldt, el cosmos de sus pequeños ensayos en los cuales describe todo el mundo en 1000 escritos, para decirlo así, ¿no? Y en escritos de, como dijiste, diferentes formas. El repertorio de Humboldt como escritor es enorme. En su juventud entra en la escena de la scientific community como alguien quien publica artículos científicos y reseñas de obras de colegas importantes. Luego, durante su viaje a América, escribe cartas y reportajes de viaje, informes sobre su trabajo de campo que aparecieron en las revistas y en los periódicos en Europa antes de su regreso.
Es decir, se trata aquí de un reportaje casi en vivo, live, ¿no? En directo desde América. Luego, después de su regreso a Europa, la posición de Humboldt en la vida pública cambió, ¿no? Su celebridad fue enorme. Humboldt pudo ganar capital simbólico como científico famoso y utilizar este capital simbólico para intereses que estaban fuera del margen de las ciencias, intereses sociales y políticos. Es decir, Humboldt empieza a publicar artículos políticos en la prensa cotidiana. Por ejemplo, existen artículos suyos en The New York Times o el Times de Londres, en los periódicos grandes de Viena, Zúrich, Berlín, etc., habla de la situación de los esclavos, la emancipación de los judíos, las condiciones de los obreros, etc. Es decir, Humboldt como científico se convierte en una figura pública, un intelectual público que habla de problemas sociales. Y para eso emplea formas diferentes de escrituras, ¿no? Artículos, cartas abiertas, ensayos, contribuciones polémicas y todo eso. Y yo pienso que ahora mismo podemos apreciar toda esta variación, también variación estilística y genérica de Humboldt cuando leemos el conjunto de sus textos diversos, ¿no? Y también, tenemos otra impresión de Humboldt como figura literaria, también como científico, pero además como un ciudadano comprometido en varios aspectos políticos, ¿no? Por ejemplo, escribe y publica un texto en hebreo, lo escribe en alemán, pero aparece en hebreo, para defender a la emancipación de los judíos contra tendencias autoritarias, antisemitas en el reino de Prusia en su época. Es decir, Humboldt también, habla como alguien con una responsabilidad de ciudadano. Y también en el campo de las ciencias podemos observar cómo Humboldt habla con diferentes voces al mismo tiempo, en diferentes registros o con diferentes estilos. Publica los resultados de sus investigaciones, por un lado, en revistas muy especializadas, dirigidas a la sociedad científica, a las academias, etc. Y al mismo tiempo publica los mismos resultados en periódicos populares. Tuvo una idea democrática de las ciencias, ¿no? Fue un gran popularizador, un divulgador de los resultados de las ciencias, ¿no? Y eso sí podemos encontrar en sus escritos completos, esta capacidad de manejar diferentes estilos, diferentes registros frente a diferentes públicos. ¿Tienes a la mano la edición que preparaste en alemán de sus escritos, esta edición en grandes volúmenes, por favor? Estamos con Oliver Lübrig, el gran especialista contemporáneo de la obra de Alexander von Humboldt, que es además compilador de los escritos dispersos, de los escritos que no habían sido reunidos en ningún otro tipo de compilación previamente y que a él ha llevado algunos años realizar, y creo que quisiera que los mostraras frente a cámara la versión alemana de lo que es todo tu trabajo como editor de Humboldt en estos años. Por favor, Oliver, si lo puedes mostrar frente a la cámara. Sí, Héctor, la tengo a la mano, como dices, pero pesa mucho y tengo que tener cuidado porque se trata de 10 tomos.
pesa 12 kilos, ¿no? Es una edición bastante compleja. 7 volúmenes de los textos de Humboldt, y cada uno de estos volúmenes corresponde a una década de su producción literaria y científica, a partir de 1789 hasta 1859, 7 décadas de producción literaria, con una variedad de textos en diferentes idiomas, ¿no? Como lo discutimos ahora. En total, y vamos a publicar una versión digital en el próximo año, se trata de 3.600 textos, ¿no? Es un cosmos enorme, un cosmos entero. Y junto con estos 7 textos... ¿Puedes repetir, por favor, la cantidad de textos que van a reunir de manera digital, por favor? Sí, bueno, se trata de 750 textos diferentes, y junto con sus versiones, sus adaptaciones, sus traducciones, se trata de una cantidad total de 3.600 textos que aparecieron durante la vida de Humboldt en estas 7 décadas, de los años 90 a los años 50 del siglo XIX. Y bueno, textos en húngaro, en polaco, en ruso, en alemán, francés, español, inglés, portugués, danés, hebreo, latín, etc. Publicamos todos estos textos en su versión original, en su forma original, junto con comentarios, bueno, registros, todo eso. Existen 3 volúmenes de aparato, ¿no? Que ofrecen ciertas herramientas, ¿no? Ciertas ayudas para tener acceso a esta cantidad excepcional de textos originales. Maravilloso. Y en este volumen de escritos que ustedes, Tomás y tú, prepararon para la editorial Herder aquí en México, hay, por supuesto, una selección muy cuidadosa de textos que incluyen, por supuesto, algunos de los escritos sobre México. Me voy a permitir leer un fragmento de la carta que Humboldt escribió desde México, estando aquí en Nueva España, el 22 de abril de 1803, a don Antonio Josef Cabanilles, y que es una carta muy reveladora de su visión de lo que era la Nueva España, que, como ustedes saben, fue una visión muy importante para valorar frente al Imperio Español la importancia, no solamente la importancia económica de lo que era el México de ese entonces, sino también la importancia arquitectónica, la presencia como urbana de la Nueva España. Es muy conocida la célebre frase de Humboldt que se refiere a México como la ciudad de los palacios. Dice Humboldt en esta carta de 1803 dirigida a don Antonio Josef Cabanilles. Voy a leer un par de líneas solamente. Muy señor mío, acabamos de llegar a esta grande y magnífica ciudad de México y deseando darle a usted una nueva señal que existimos, aventuro esta para ver si tendrá mejor suerte que mis cartas anteriores. Han exagerado muchos europeos la influencia de estos climas en el espíritu y afirmado que es imposible soportar aquí el trabajo intelectual, pero nosotros debemos publicar lo contrario y decir por experiencia que nunca nos hemos hallado con más fuerza que al contemplar las bellezas y magnificencia con que se presenta aquí la naturaleza. Es decir, es una visión desprovista de prejuicios, una versión que intenta
de distanciarse de la visión colonialista, de la visión colonial, y sobre todo de la visión de superioridad racial, ¿no? Que es algo que, que sigue imperando, pues, ¿no? Esta visión racista sobre lo que es el Nuevo Mundo, pero que en esa época era, por supuesto, muy fuerte. En ese sentido, ¿qué es lo que va a encontrar un lector, una lectora desde México en este libro, Oliver? ¿Qué es lo que van a encontrar los lectores mexicanos sobre México, aquí? Sí. Bueno, se trata de 2 volúmenes, como mencionaste, con una selección de 100 textos, 50 textos en cada uno de estos 2 tomos. El segundo va a aparecer dentro de unas semanas. Empezamos con un texto que el joven Humboldt publicó con 19 años en francés en Berlín en la época sobre un árbol venenoso de la India oriental que los indígenas en Java, en lo que hoy en día es Indonesia, utilizaron como arma de defensa, como veneno contra los holandeses. Es decir, este primer texto de Humboldt ya tiene una actitud, una posición anticolonial. Y el último texto que el viejo, el anciano Humboldt, de 90 años casi, publicó en Berlín unas semanas antes de su muerte, es bueno, muestra su humor sarcástico, su ironía muy típica, muy característica. Escribe un artículo en la prensa pidiéndole al público alemán de dejarlo en paz, ¿no? Prácticamente dice, bueno, esta es una llamada de auxilio. Estoy aquí tratando de terminar mi obra Cosmos, pero recibo tantas cartas que no puedo manejar esta comunicación enorme. Me ofrecen ayuda en mi casa, me piden mi opinión sobre proyectos coloniales, etcétera, que me dejen en paz, ¿no? Es su último texto. Y entre estos 2 textos, el primero y el último, hay varios que describen su viaje por América Latina, el ascenso al Chimborazo, por ejemplo, una muy bella descripción de la vida nocturna de los animales en la selva tropical, descripciones de su viaje a través de los Andes, descripciones de volcanes y terremotos y animales, los mosquitos, los cocodrilos, todo eso, y varios textos que mencionaste, Héctor, sobre México, sobre el volcán de Jorullo, por ejemplo. Existe un grabado de la Coatlicue, de la Piedra del Sol, de varios paisajes mexicanos. Humboldt tuvo una relación muy íntima con México. Tuvo la idea en 1822 de emigrar a México y crear una nueva institución científica en México. Este proyecto fracasó, pero hay una relación muy, muy especial. Casi se consideró mexicano, o por lo menos americano también, así como europeo. Existe una descripción de la cueva del Guácharo en Venezuela, una descripción de la cueva de Ataruipe, la tumba de una tribu, de una nación desaparecida. Y el último ser vivo, dice Humboldt, que todavía habla el idioma de la nación desaparecida es un papagayo. Esto es una imagen muy famosa de Humboldt, ¿no? La descripción de este animalito que sigue hablando el lenguaje de la población extinta a causa de un genocidio en Sudamérica. Es decir, se trata aquí de una serie de textos muy, muy diversos que podemos realmente redescubrir. Amigas, amigos, no sé,
volver a mencionar, estamos presentando esta presentación, estamos con el doctor Oliver Ludwig, un especialista en la obra de von Humboldt, autor de esta obra, los escritos 789 pesos. Muchas gracias, Oliver. Estamos terminando la presentación de este magnífico volumen, el volumen primero de los escritos de Alexander von Humboldt, compilación. ¿Desde dónde? Ok, sí. Ok. Bueno, pues publicado por Editorial Herder aquí en Discurso, que va a estar supuesto en la venta del magnífico volumen, el volumen primero de los escritos, una compilación. Para terminar, Oliver, quisiera que nos hablaras de la traducción de esta obra, que es un trabajo muchos años y que implicó la organización de todo un grupo publicado por el libro de Antropólogo para poder vertir al español, para poder poner en español. Sí, muchas gracias por esta pregunta, porque me gustaría mucho agradecerles. Una compilación de... Bueno, la conexión es muy mala, casi no te entiendo, pero entendí que mencionaste a los traductores y te lo agradezco mucho porque me gustaría agradecerles su contribución a los traductores, naturalmente. Colaboramos con un equipo de traductores, José Aníbal Campos, un cubano que vive en Viena, Laura Cecilia Nicolás en Buenos Aires y Berlín y Orestes Sandoval en La Habana. Y con este grupo de 3 traductores creamos esta edición española de los escritos de Humboldt y te puedes imaginar cuán difícil es traducir al Humboldt, traducir al traductor, ¿no? Porque el mismo Humboldt fue un traductor entre idiomas, entre culturas, entre disciplinas, y traducir sus textos es algo bastante difícil, ¿no? Es bueno, traducir textos en diferentes estilos, en diferentes formas, traducir textos de, bueno, botánica y climatología y antropología del año 1800, ¿no? Es nada fácil. Hay que encontrar el tono correcto, traducir la terminología de una manera que no es, bueno, que es históricamente correcta y todo eso. Y yo pienso que los 3 traductores lo lograron de una forma excelente. Entonces, muchas gracias a los colegas traductores. ¿Cuántos años se tardaron en traducir los escritos de este volumen? ¿Cuánto tiempo se tardaron en traducirlo? En total trabajamos un poco más de 2 años en este proyecto. Al principio nos reunimos en Suiza, en la casa de traductores en Lorenz, cerca de Zürich, para discutir todos esos problemas que podemos encontrar en la traducción de los textos de Humboldt, ¿no? Como, por ejemplo, traducir nociones que hoy en día parecen problemáticas, nociones como negro, por ejemplo, o mulato, ¿no? Porque tenemos que tomar en cuenta dentro de su propio contexto histórico. O cómo traducir los diferentes términos científicos. La palabra physique, por ejemplo, significó algo muy distinto de lo que significa hoy, ¿no? La física en su época tuvo una dimensión mucho más amplia de significado, ¿no? Significó más bien historia natural o estudios de la naturaleza, algo así. Entonces, en los detalles hubo muchos problemas o dificultades que resolver y tratamos de hacerlo juntos. Por eso trabajamos juntos toda una semana con los traductores y luego por medio de comunicación digital. Y por fin ya fenomenal. ¿no?
ahora sí, tenemos estos 100 textos, ¿no? Los 2 volúmenes de los escritos, la editorial Herder, pero se podría continuar ahora porque falta mucho que hacer. Faltan muchos textos de Humboldt que no existen en español y que podríamos traducir más adelante. Perfecto. Pues esta es una zona, adquieran este libro, que es una magnífica compilación, es un trabajo excepcional, absolutamente fuera de serie, como ustedes pudieron comprobar. El doctor Lubich es también un científico, un académico absolutamente fuera de serie. Él aprendió español en Costa Rica, si no estoy mal informado, ya que tenemos muchos hablar el alemán como él habla el español. Y creo que es realmente un ejemplo de trabajo académico, de ampliación del trabajo de la literatura comparada para llegar a otras dimensiones, de un trabajo dedicado a la mitificación de una figura legendaria que no había sido abordada como correspondía, que en el caso de Humboldt. Y pues estamos muy agradecidos por tu participación en esta presentación, Oliver. Te mandamos un gran saludo hasta Suiza, que en este caso te mandamos un gran saludo. Seguir invitando a que vean las otras presentaciones, a que sigan en la Feria del Libro. Agradezco por mi parte al Instituto Nacional de Antropología, a la Feria del Libro y a todos los que hicieron posible esta presentación, en especial al doctor Antonio Saborí, director del Museo Nacional de Antropología, y les invitamos a que continúen con las actividades de la feria y a que adquieran libros como el que acabamos de presentar hoy, los escritos de Alexander von Humboldt, editados por Herder, aquí en México. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Instituto Nacional de Antropología e Historia. Secretaría de Cultura. Gobierno de México.